un tiempo, pero bueno, la has superado. ¿Por qué en este caso tienen que excluirnos y no poder asegurar pues, nuestro seguro de vida? Pues queremos asegurar a nuestros familiares, o si finalmente por cualquier otro motivo sufrimos cualquier tipo de invalidez. O el seguro de salud. Oye, queremos tener prestaciones privadas del seguro de salud o ciertas prestaciones que dan los seguros de salud privado que no dan la sanidad pública. ¿Por qué no voy a poder tener acceso a ello? Ahora sí podemos. Eso sí, hemos dicho, tienen que haber pasado 5 años desde la fecha de alta. Una vez que sufres una enfermedad oncológica, tienes numerosas revisiones. ¿Cuándo se considera el alta a efectos de esta norma? Justo a los 5 años. Debemos tener en cuenta el primer momento en el que ya dejamos de recibir medicación o tratamiento. Bueno, no medicación, porque hay algunos de tipo de cáncer que luego estás tomando alguna medicación oral, ¿no? Durante estos 5 años. Pero ya no recibes ni quimio ni radio y digamos que te dicen, bueno, tienes tu alta médica. Ahora vas a recibir tus revisiones como todo el mundo y a los 5 años, si has recibido esas revisiones y no ha vuelto a aparecer ningún tipo de cáncer, pues ya tienes el alta. Y a partir de ahí es que no tenemos incluso ni que declarar que hemos padecido esa situación. Es decir, nosotros hacemos, cuando contratamos un seguro de vida o de salud, vamos a realizar un cuestionario médico. Una de las cuestiones importantes que viene en este artículo 10 del Real Decreto que hemos mencionado es que no tenemos por qué declarar siquiera que hemos padecido esa enfermedad. Algo, como tú bien dices, es insólito, porque siempre tenemos que declarar incluso si hemos tenido gastroenteritis, ¿no? Todo, para que luego no tengamos problemas si tenemos un siniestro. Pues obviamos este apartado. Y a partir de ahí se trata a ese paciente como un paciente no oncológico. O sea, tú puedes tener tu recaída posteriormente y recibir las mismas prestaciones que cualquier otro asegurado. Sí. Y esta modificación legal va a tener 3 consecuencias muy relevantes, ¿verdad, Paqui? Sí, la primera de ellas, como bien hemos dicho, es el hecho de no tener que declarar pues que he padecido cáncer en algún momento de mi vida. Pues por ejemplo, una clienta que había tenido un carcinoma y a los 18 años y esta persona tenía 30 y tantos años. Pues en aquel momento no podíamos asegurarle su vida. Ahora sí podríamos hacerlo. Otra de las cuestiones es la nulidad de las cláusulas que excluyen este tipo de enfermedad. Nulas desde el primer momento, todas con carácter retroactivo. Y luego el no poder discriminar a las personas que han padecido o sufrido este tipo de enfermedad, pues no se puede discriminar, no podemos tenerlo en cuenta a la hora de, por ejemplo, poner la prima. No solamente es no asegurar a la persona, sino recargarle. Pues si cuesta 100, le recargo un 30%, vas a pagar 130. No podemos hacer esto. Y en el caso de que nos hagan el cuestionario telefónico, podemos, no hay que mentir, ¿no? Simplemente decir, mira, que no quiero responder. Exacto, no quiero responder y tengo derecho a no hacerlo. Y esta modificación de la ley del contrato de seguro, nos apuntabas antes que se centra en el artículo 10 que contemplas. Explícanoslo. Pues justo en este artículo viene recogido los 3 puntos de los que hemos hablado. En el Real Decreto 5/2023 vienen recogidos estas 3 cuestiones, que es sobre los derechos del tomador y asegurado de la póliza en los seguros de vida o salud. Además también se establece, se veta cualquier discriminación también para personas que sufran, que hayan padecido, que estén padeciendo el VIH. Sí, también es otra de las connotaciones importantes de este Real Decreto, de esta norma, aunque se centra mucho más en la parte oncológica, porque viene a reforzar, como hemos dicho, pues la normativa del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el cáncer, pero también pues es algo que hoy en día no se habla tanto, pero sí que es algo que existe y que está ahí, que es el VIH. Paqui, ¿crees que con esto se sienta un precedente, una base para seguir ampliando estos criterios a otras enfermedades? Yo creo que sí, es algo muy, muy importante. Tenemos casos en los que es, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, pues no puede tener un seguro de vida con la cobertura de invalidez. Es algo que no se ha conseguido hasta la fecha. ¿Quién sabe que esto pueda servir de precedente para cambiar todo este tipo de cuestiones? Y que suscribir un seguro de salud no sea obligatorio solo para personas sanas, ¿no? Sí. Es que es un poco paradójico. Sí.
o de vida también. Cada Ujú. vez le damos más importancia, se va haciendo más extensivo y hay más conciencia de la importancia de los seguros de vida. No solamente por si fallecemos para dejar cobertura a nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros padres, sino el caso de la invalidez. Oye, que es que si sucede algo conmigo y me quedo inválido, pues tener recursos para tener una vida lo más digna posible. Ujú. Hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, pues muy importante, ténganlo en cuenta, un Real Decreto recién salido del horno, como quien dice, del pasado 28 de junio, Real Decreto 5/2023, pacientes oncológicos que hayan superado ya la enfermedad, que hayan pasado 5 años desde el alta, no están obligados a notificar a las aseguradoras que han padecido la enfermedad, tampoco pacientes con VIH, ténganlo en cuenta a la hora de suscribir un seguro.